Hola a todos. Bueno, vamos a hacer un video tutorial de cómo cambiar una bombilla fundida de nuestra moto Piaggio MP3 500 ABS. Esta es la luz de cruce. De ayer me di cuenta pues, que estaba fundida. Dos opciones: o ir a un taller, y al parecer está alrededor de los 100 y algo de euros, o irte a comprar la bombilla HT de 12 voltios y 55 vatios, que es la que lleva de serie estas motos, y cambiarla por ti mismo. ¿Qué vas a necesitar? Al margen, lógicamente, de la bombilla, que tengo que ver que está en 6-7 euros aproximadamente, pues un destornillador que sea capaz de desenroscar tornillos Torx, y un destornillador Phillips, o más conocido de estos que vulgarmente llamamos, por lo menos hacía antiguamente, un destornillador de estrella. Bueno, pues aquí tenemos la máquina y vamos a empezar con nuestros dedos, curiosamente. Y vamos a empezar a quitar esta pieza que veis por aquí, que rodea. ¿Veis esta pieza? Que es toda una. Aquí va con unos enganches de plástico y va simplemente metido a presión. Con nuestros dedos empezamos a levantar por aquí, hacia arriba, y simultáneamente también por aquí, ¿vale? Y luego ya veréis que esta pieza sale completamente. Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer. Después, ¿qué tenemos que hacer? Seguir con nuestros dedos y el logo de Piaggio, levantarlo. Lleva un tetón aquí y otro aquí. Simplemente metéis el dedo, o si veis que está muy encajado, pues una pieza de plástico o lo que sea, sobre todo para no arañarlo, ¿vale? Bueno, con esta primera imagen tenemos claro que quitamos esta pieza y el logo de Piaggio. Seguimos. Esto es lo que encontramos en el logo de Piaggio. ¿Qué encontramos? El primer tornillo. ¿Lo veis? Pues nada, lo quitáis y seguimos para adelante, como dicen los de mi pueblo. Vamos a ver otra imagen. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? El radiador que lo hemos quitado. Pero voy a volver entonces a la imagen de atrás, a esta de aquí. ¿Dónde está? Hay 4 tornillos. Uno está aquí aproximadamente, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Lo miráis, a lo mejor si tenéis una linterna para verlo bien, creo recordar que son tornillos Torx también, pues los quitáis. Una vez que quitamos eso, pues que nos encontramos la rejilla ya quitada, ¿lo veis? Mirad aquí es donde está el tornillo, el segundo, el tercero y el cuarto, y ya sale toda la pieza. Aquí es donde iba el logo de Piaggio. Vamos a seguir desmontando nuestra moto. ¿Y qué nos hemos encontrado? Mirad, ¿lo veis? Aquí es donde iban los 4 tornillos. Fijaros si eso, pegar un apretón, si veis que esto está un poco flojo, y por nada más. ¿Qué vamos a quitar ahora? Otros 4 tornillos. ¿Dónde están? Uno aquí, otro aquí y otro aquí y otro aquí guardado, ¿vale? Ojo, estos tornillos, estos son más grandes que los de arriba. Tenerlo en cuenta luego a la hora de montar. Seguimos. Por la parte interior tenemos estos 2 tornillos. Y aquí este es de estrella y este Torx. Tanto al lado derecho o al lado izquierdo. Voy a ir a la primera imagen para que os ubiquéis dónde están exactamente. Exactamente están aquí. ¿Vale? Perdón, aquí. Por la parte interior. Aquí tiene 2 y aquí tiene 2. Aquí tiene uno de estrella, uno Torx, uno de estrella, uno Torx. Es decir, lo tenéis que hacer por dentro. Vamos a seguir. Aquí, estos son los que me refiero. Acordaros que el de Torx va en la parte de arriba, lo digo a la hora de montar, y el de estrella en la parte inferior. Seguimos. Bueno, pues veis, ya ha salido toda esta pieza de aquí, ¿la veis? Ya solamente nos resta sacarla sin ningún problema y nos encontramos con todo esto por aquí. Ya tenemos, aprovechar, ya que estamos aquí, limpiar los mosquitos y todas estas cosas que hay por aquí, con un pequeño cepillo, y limpiarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Está en la parte de arriba que habíamos quitado con nuestras propias manos. Pues vamos a quitar este tornillo de aquí y este. Y también en el otro lateral. Son 4 tornillos. Estos tornillos son idénticos en tamaño. Seguimos. ¿Qué vamos a quitar ahora? Este tornillo que veis aquí y este que veis aquí. ¿Para qué? Para quitar esta pieza de aquí. Una vez que quitemos este tornillo, podemos extraer, ¿vale?
pulsar desde esta parte de abajo, de aquí, con el dedo un poco hacia abajo, porque tiene dos enganches que entran, que encajan, mejor dicho. Y ya con eso salvamos esa luz. Vale, esto corresponde a la parte de arriba, la parte superior. Decíamos que habíamos quitado este, y habíamos quitado este. También vamos a quitar este que está aquí y este que está aquí, que corresponde a todo lo que son los faros, por decirlo de alguna manera. Y en la parte inferior, debajo de estos faros, nos encontramos este tornillo y este, que también desmontamos. Fijaros que aquí está el radiador, pues son este y este, que también quitamos. ¿Y qué conseguimos con eso? Aquí es donde está conectado todo el juego de faros que está aquí conectado. Simplemente con un clic que viene, desconectamos esta parte de aquí. Estos son los tornillos que os decía antes, ¿lo veis? Aunque aquí están, por decirlo de alguna manera, difuminada, es para extraerlos. Estos son en la parte superior. Seguimos. ¿Veis cómo ya podemos sacar esta pieza? Que la hemos sacado. Y a continuación, fijaros que estas piezas, tener cuidado con ellas, para apretarlas bien. ¿Y veis cómo ya sale completamente esta pieza? De aquí vais a tener que levantar un poco hacia arriba. Levantáis un poco hacia arriba y ya sale todo el juego este. Y aquí la única conexión quedará aquí. El cable este viene por aquí, viene por aquí dentro. Viene por aquí, sube por ahí. Desconectáis y lo sacáis el cable por aquí, ¿vale? Entonces hemos desconectado aquí, hemos desconectado aquí para quitar esta pieza y hemos desconectado aquí, aquí y por debajo. Y ya podemos extraer perfectamente el juego completo. ¿Lo veis? Esto lo podemos dejar aquí y mirar dónde hemos estado quitando tornillos. Ya la tenemos prácticamente vacía. Seguimos. Bueno, pues aquí ya tenemos el acceso a la bombilla que vamos a cambiar. En este caso, fijaros que lleva este tetón aquí, que este simplemente se saca hacia afuera, y aquí, aunque no se ve en la imagen, pero ya lo podéis ver en el tal, lleva esta así, por aquí aparece todo esto, es una pieza que lo único que hace es ajustar. Extraemos esta parte de aquí, sacamos la bombilla que está fundida y colocamos la nueva. No toquéis la punta de la nueva bombilla con las manos, bajo ningún concepto. Lleva dos tetones, se enganchan, se vuelve a meter la bombilla. Cuidado que este cable no es muy largo, y hay que andar suficiente para quitar la bombilla, pero que no sobra mucho espacio. Esto lleva una tapa aquí, que no está en la imagen, pero que la veréis automáticamente, que hay que quitar y luego volver a poner, que sirve para guardapolvos, para que no entre lluvia, para que no entre polvo a toda esta zona. Y luego hacemos el proceso al revés. Es decir, volvemos, entonces vamos a volver a ver, tapamos aquí, una vez que tengamos colocada nuestra bombilla, esta es la posición que quedaría, enganchamos lógicamente este a todo el juego de faros, lo veis aquí, lo metemos y iniciamos todo el proceso que hemos hecho anteriormente, pues al revés, en vez de aflojar tornillos, vamos apretando tornillos. Un consejo que os doy, porque son variedad de tornillos, es que cuando lo apuntéis, yo lo que hago es que me cojo un folio y voy, por ejemplo, si hay un juego de dos tornillos, pues con un poco de celo los pego y los dejo ahí para saber que son esos dos. ¿Lo veis? Aquí volveríamos a apretar aquí y todo el proceso al revés. Esta es la conexión que tenemos aquí. Aquí volveríamos a apretar estos tornillos, volveríamos a encajarlos. Aquí lo mismo. Aquí apretaríamos primero esto de aquí. Y todo lo que os he explicado al revés. Aquí meteríamos esto. Aquí hay una cosa que yo cambié. Una vez que meto esta parte frontal que cubre el radiador, en vez de apretar estos que están por el interior, que os he dicho que uno es de estrella y otro top, yo empecé por apretar estos de aquí. Este de aquí, los cuatro interiores, para fijar la parte frontal. Y luego me fui al interior a apretar estos tornillos. Que como veis, uno es de estrella y otro Thor. Aunque no se ve muy bien en la foto. Y bueno, pues veis esto es lo que os decía. Estos cuatro.
y aquí van, aquí en estos 4 agujeros van los del cubre radiador, que vamos a ver ahora. Efectivamente, esto aquí lo veis, 1, 2, 3 y 4. Volveremos a poner. Una vez que tenemos eso, ponemos el tornillo que está dentro del logo de Piaggio en el centro, colocamos el tornillo, perdón, la plecina del logo de Piaggio, y esta pieza que le hemos sacado con las manos y que va a ser muy fácil, pues la volvemos a colocar. ¿Cómo la colocamos? Pues lo mismo, desde aquí, desde arriba. Ojo que aquí tiene una especie de enganche, ¿vale? O sea, lo primero que tenemos que hacer es enganchar aquí con 2 pletinas que entran ahí, simplemente encajadas, y a partir de ahí ya podemos empezar a poner esto simplemente presionando sobre la moto. Así de sencillo, os podéis ahorrar 100 eurillos por cambiar vosotros la bombilla. Y si en vez de esta se funde esta, pues lo mismo, no tiene ninguna más historia. Venga, un saludo cordial a todos. Chao.